Ejercicios resueltos del segundo parcial, tema 1. Nos dan la siguiente función, que es una función polinómica, y nos piden estudiar crecimiento, decrecimiento y puntos máximos y mínimos relativos. Por tratarse de una función polinómica, tenemos que decir que el dominio son todos los números reales. Para hallar los intervalos de crecimiento y extremos, lo que necesitamos es la derivada primera de esta función. Por lo tanto, vamos a derivar la función. Es una función sencilla de derivar por tratarse de un polinomio. Luego es conveniente llevarla a la forma factorizada, dado que para hallar los puntos críticos, recordemos que los puntos críticos de una función son aquellos valores de x donde la función derivada primera se anula, o bien donde la función derivada primera no está definida. En este caso, por tratarse de una función polinómica, la derivada también vamos a decir que está definida para todos los valores reales. Por lo tanto, los puntos críticos serán aquellos valores de x donde la derivada primera se anule. Entonces igualamos a 0 y obtenemos estos dos valores, x sub 1 igual menos 2 y x sub 2 igual 0. A continuación, lo que vamos a hacer es armar un cuadro para estudiar el signo de la función derivada valiéndonos de la consecuencia directa del teorema de Bolzano, que nos permite seleccionar valores testigos de intervalos en los que vamos a dividir el dominio de la función e inferir el signo de todo ese intervalo a partir del signo de un único valor, para lo cual vamos a dividir el dominio de nuestra función en estos valores que encontramos como posibles máximos o mínimos, que son menos 2 y 0. Entonces nos van a quedar definidos tres intervalos, que son los que estamos viendo acá en el primer renglón. En cada uno de estos vamos a elegir un valor testigo para el cual vamos a estudiar su signo. Cuando hagamos esto, vamos a ver que en este primer intervalo, que va de menos infinito a menos 2, la derivada primera es negativa. En este segundo intervalo, la derivada primera es positiva y sigue siendo positiva a partir de 0. Por lo tanto, vamos a inferir que la función decrece en este primer intervalo, crece en este segundo intervalo y sigue creciendo a partir de 0. Hay que notar que f de menos 2 va a ser un mínimo de la función, dado que alrededor de menos 2 la función decrece a izquierda y crece a derecha. Por lo tanto, quedan definidos en este cuadro los intervalos de crecimiento, que los vamos a definir de manera separada. El intervalo de crecimiento de esta función va de menos 2 a más infinito, de acuerdo a lo que dice el cuadro. El intervalo de decrecimiento va de menos infinito a menos 2, y en f de menos 2, como ya dijimos, tenemos un mínimo local o mínimo relativo. En el inciso B, lo que nos piden es estudiar la concavidad de la función y la existencia de puntos de inflexión, para lo cual vamos a necesitar la derivada segunda, así que derivamos la derivada primera y obtenemos la siguiente forma, cuya expresión factorizada es la que estamos viendo en pantalla. Para encontrar los posibles puntos de inflexión, vamos a igualar esta derivada segunda a 0, como estamos viendo, y hallamos estos dos puntos críticos, que son menos 4 tercios y 0. De la misma manera que lo hicimos para el crecimiento, vamos a armar una tabla, pero para estudiar en este caso el signo de la derivada segunda y valiéndonos nuevamente de la consecuencia del teorema de Bolzano. Entonces van a quedar definidos estos tres intervalos a partir de estas divisiones que hemos hecho con estos posibles puntos de inflexión, menos 4 tercios y 0, y vamos a estudiar el signo de la derivada segunda eligiendo algún valor testigo en cada uno de estos intervalos e infiriendo el signo para todo el intervalo. Con lo cual este primer intervalo es la derivada segunda es positiva, luego negativa y por último positiva nuevamente. Recordemos que un punto de inflexión es un valor del dominio de la función donde cambia la concavidad de la función, y esto ocurre
para menos 4/3, con cavidad positiva que cambia con cavidad negativa a derecha, y ocurre en 0 con cavidad negativa que cambia a concavidad positiva a derecha. Por lo tanto, estos son, aquí quedan definidos como la unión de dos intervalos, los intervalos de concavidad positiva y los intervalos de concavidad negativa. Puntos de inflexión: menos 4/3, f de menos 4/3 y 0, f de 0. En el segundo punto nos dan a resolver integrales. La primera integral es la integral de e a la x por el coseno de 5 menos e a la x diferencial x. En este caso decidimos llamar t al argumento del coseno, que es 5 menos e a la x, para poder resolver esta integral por el método de sustitución. Luego recuerden que tenemos que calcular el diferencial de t, porque lo que tenemos que hacer es sustituir toda la expresión del integrando. Por lo tanto, el diferencial de t, recuerden que es la derivada de la función por el diferencial de x, o sea que obtenemos esta expresión. Y luego, finalmente, lo que tenemos que hacer es efectuar esta sustitución, con lo cual vamos a obtener una integral en función de t. Integramos y obtenemos la siguiente expresión. Para finalizar, lo que vamos a hacer es reemplazar t por la expresión original, que era 5 menos e a la x, y finalmente este es el resultado de nuestra integral. Recuerden sumar una constante k cualquiera. En el inciso B nos piden resolver la integral de x al cuadrado por el logaritmo de x diferencial x. Es una integral que se resuelve mediante el método de partes. Recuerden que pueden utilizar la regla ILPET para seleccionar correctamente las funciones y cuál será la función que vamos a derivar y cuál será la función que vamos a considerar ya diferenciada. En este caso llamaremos u al logaritmo de x, por lo tanto el diferencial de u es diferencial de x sobre x, el diferencial de b es el resto de la expresión, que es x cuadrado diferencial x, integramos y obtenemos que b es 1/3 de x al cubo. Reemplazando en la definición para la integral, la resolución de la integral por partes, vamos a obtener esta expresión que incluye, recuerden, otra integral dentro de la propia definición. La resolvemos porque es una integral sencilla. Recuerden que vamos a cancelar esta x cubo con esta x, por lo tanto vamos a obtener esta expresión, y finalmente la derivada, la integral, es la que estamos viendo en pantalla. En el tercer ejercicio nos presentan dos funciones, una de oferta y una de demanda, y nos piden encontrar el punto de equilibrio. Como las funciones ya están despejadas respecto de x, lo que vamos a hacer es igualarlas. Al igualarlas obtenemos una expresión cuadrática igualada a 0, por lo tanto vamos a usar la fórmula resolvente para encontrar la solución o el resultado de esta ecuación, que son los valores de menos 4 y 1. Menos 4 lo vamos a descartar en este caso porque estamos en un problema de contexto económico y no tiene sentido para este problema. Por lo tanto, nos vamos a quedar con este único resultado, que es x2 igual a 1. Reemplazando en la función, en cualquiera de las dos, vamos a obtener que el punto de equilibrio es el punto 1, 3. Como son funciones sencillas de graficar, es recomendable hacer un gráfico para poder interpretar mejor qué es lo que se está haciendo. Fíjense que aquí en el gráfico hemos destacado este punto, que es el punto que acabamos de encontrar, el punto de equilibrio. Tenemos graficada la función de demanda y la función de oferta, y hemos representado gráficamente las áreas correspondientes al excedente del consumidor y el excedente del productor, que es lo que ahora vamos a calcular. En el primer punto vamos a calcular el excedente del consumidor. Es muy fácil, viendo el gráfico, definir estas áreas con una integral, que es la integral que va desde 0 hasta 1, como vemos acá, la integral definida, de techo menos piso. ¿Sí? En este caso el techo es la función de demanda y el piso es el precio de equilibrio. Con lo cual nos queda esta expresión, la mejoramos un poco y aplicando la regla de Barrow vamos a obtener que este valor es 1. Para calcular el excedente del productor, observamos también este gráfico
y va a quedar este área definida por la integral que va desde 0 hasta 1 del techo, que ahora es 3, menos el piso, que ahora es la función de oferta. Nos queda esta expresión, la mejoramos un poco y resolvemos mediante la regla de Barrow, obteniendo así el resultado final de 7/6. En el punto 4 nos piden un punto teórico, que es el enunciado del teorema de Rolle, para lo cual hemos extraído este pasaje del material teórico que está disponible en el campus como recurso, y vamos a recordar que el teorema de Rolle enuncia que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el abierto AB, y además f de A y f de B coinciden, entonces va a existir al menos un valor de C que está en este intervalo abierto, de manera tal que la derivada en C vale 0. Si bien esta no es la única interpretación geométrica que podemos dar respecto de este teorema, puede haber otras. Esta es una sencilla y es la que les proponemos en el material teórico. En el inciso B nos piden expresar el polinomio p de x igual x al cubo menos x cuadrado menos 5 como potencias de x menos 2, ¿sí? Es decir, alrededor de x sub 0 igual 2. Para lo cual vamos a utilizar la teoría del polinomio de Taylor. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función que tenemos en el valor que nos han dado, es decir, evaluar p en 2, cuyo valor es menos 1, luego obtenemos la derivada primera, también la evaluamos en 2, la derivada segunda y la derivada tercera también evaluadas en el mismo punto, porque es todo lo que necesitamos para poder construir nuestro polinomio de Taylor. Una vez que tenemos todo esto y siguiendo la fórmula del polinomio de Taylor, reemplazamos, vamos a efectuar algunas cancelaciones y finalmente vamos a obtener el polinomio que ya teníamos, pero ahora expresado en potencias de x menos 2. En el punto 5, inciso A, nos presentan la siguiente función de demanda de forma implícita. Lo que vamos a hacer es expresarla en función de la cantidad, es decir, el precio en función de la cantidad, recordando también que la función de ingreso es x por la demanda, o sea, x por esta función que tenemos acá. Construimos, definimos nuestra función de ingreso. Recuerden que nos están pidiendo maximizar el ingreso, por lo tanto, lo que vamos a calcular ahora es la derivada primera. La derivada primera de la función ingreso es esta otra función que estamos viendo acá, menos 0,2 x más 7. Luego la vamos a igualar a 0 y obtenemos así un posible máximo para x igual 35. Vamos a utilizar ahora el criterio de la derivada segunda. Recuerden que si la derivada segunda es positiva en este valor en el que sospechamos que hay un máximo o mínimo, si es positiva va a ser un mínimo y si es negativa va a ser un máximo. Cuando derivamos por segunda vez la función, obtenemos una función constante, es decir, la derivada segunda del ingreso es menos 0,2, es decir, es negativa para cualquier valor de x, en particular para x igual 35. Por lo tanto, el ingreso en 35 es un máximo. En el inciso B nos presentan el costo marginal, definido como 10 por la raíz de x más 4. Recuerden que el costo marginal es la derivada de la función costo, por lo tanto vamos a integrar para encontrar la función costo original. Si integramos esta expresión, que es una expresión que se puede integrar de forma directa sin utilizar ningún método de integración, vamos a obtener este resultado. Lo que ocurre es que este valor de k quedará definido por los datos que nos han dado en el enunciado. Y nos dicen que el costo fijo es 1000. Quiere decir que el costo para cuando x vale 0 es 1000. Hacemos este reemplazo en esta expresión, es decir, hacemos c en 0, ¿sí? Y de esta forma, igualando a 1000, vamos a obtener el valor de k. Por lo tanto, k es este valor que estamos viendo en pantalla y finalmente podemos definir nuestra función de costo.